presentación en el contexto de este curso de ECMO. El tema que voy a hablar es un tema muy sutil, pero muy importante a la vez, que tiene que ver con los circuitos, con el circuito de la máquina, con el circuito del ECMO y los materiales biocompatibles. Digo que es muy sutil porque porque en definitiva los materiales biocompatibles no muestran una característica que se traduzca en la vida o la muerte del enfermo instantánea, pero sí puede tener un impacto muy grande en la morbimortalidad de un caso en el cual nosotros estemos tratando. Voy a partir inicialmente por el circuito. Puse bastantes imágenes para que sea lo más didáctico posible. No sé cómo es la secuencia o cómo va a ser la dinámica, pero yo no tengo ningún problema si alguien tiene una pregunta, poder parar y contestarla o poder volver a mostrar alguna cosa. La idea es que esta modalidad de exposición a distancia sea lo más amigable posible para la persona que está tratando de adquirir nuevos conocimientos. Y la verdad que para mí también es un poco desafiante este tipo de tecnología. El circuito de ECMO básicamente está compuesto por una bomba, por un oxigenador, por líneas y cánulas. Ahí se ve un diagrama muy grueso de cómo funcionaría con una bomba de rodillo. La mayoría de los casos de ECMO en la actualidad son realizados con bomba centrífuga. La bomba centrífuga trae muchas mejorías en relación a la antecesora, que es la bomba de rodillo, sobre todo en que tiene una adaptación precarga y poscarga dependiente, lo que hace que si existe algún problema de drenaje venoso o existe algún problema con el acceso de entrada o acceso arterial, la bomba se puede autorregular y disminuir o alterar sus flujos para no producir algún daño vascular o algún daño mayor. Lo que sí pasa es que no garantiza un flujo continuo, conocido durante todo el recorrido o durante todas las 24 horas del día. Otro circuito de ECMO, este ya sí es con una bomba centrífuga que está expresada en este lugar. Se puede dividir desde el oxigenador hacia el lado derecho, el circuito venoso, y desde el oxigenador hacia el lado izquierdo, el circuito arterial, en el sentido no que vaya a una arteria, sino que puede ir a una vena, pero sangre arterializada, porque ya se produjo en el oxigenador el intercambio gaseoso. El lado venoso va a drenar, va a medir idealmente un saturador venoso, va a mostrar cuál es la saturación en línea y va a mostrar también cuál es el hematocrito. El valor de la saturometría lo va a determinar por el color de la sangre mediante estímulos, ¿no es cierto?, lumínicos intermitentes, que van a permitir conocer ese número, y en base al color de la sangre se va a poder determinar también más o menos cuál es la porcentaje de hemoglobina. Luego viene un monitor de presión negativa. La presión negativa es también bastante importante en el circuito de ECMO, porque va a señalar con qué energía sacamos la sangre del enfermo. Y este valor de presión negativa se va a componer de todo lo que acontece desde el cono hasta el sistema vascular del niño. Entonces, el diámetro de la cánula, la viscosidad de la sangre, la resistencia intrínseca que tienen las líneas que escogimos, que pueden ser en el caso pediátrico de 1/4, en el caso de los adultos de 3/8 o niños más grandes, también 3/8 de pulgada, y ese va a ser el valor de la presión negativa. Este valor de presión negativa está asociado, cuando es mayor a 120 milímetros de mercurio, está asociado al fenómeno de Chirer-Stress, que es el daño sanguíneo por cizallamiento de la sangre. A la salida del cono, bueno, acá en este dibujo lo ponen como una alarma de detector de burbujas en este lugar, pero en este cono en particular, que es de la Rotaflow, el dibujo que vemos, el sensor de detección de aire y de flujo está ahí mediante tecnología ultrasónica, y puede determinar el flujo y puede también medir si es que existen o no burbujas. Lo que se va a producir en el cono, me imagino que lo habrán visto en mecánica de fluido y todo eso,
es un vórtex que en el centro genera una presión negativa, y alrededor del diámetro del cono va a generar una presión positiva, que se va a traducir, al no tener por dónde salir solo este lugar, en que va a haber un desplazamiento positivo del fluido hacia acá. Y con esa fuerza centrífuga transmitida a la sangre, a la deformación del fluido sanguíneo en este caso, va a entrar al oxigenador, que este también es el oxigenador Maquet, y que está representado en esta gráfica, y en este lugar se va a producir el intercambio gaseoso y de temperatura, para después de eso poder salir propulsada, medir la presión positiva, que es la presión con la cual estoy inyectando la sangre al enfermo, y que este circuito de presión positiva o arterial, también que puede ser de 1/4, puede ser de 3/8, se va a componer de las siguientes características. Se va a componer de la longitud y la resistencia intrínseca del tubo que elegimos para trabajar, se va a componer de la característica de la viscosidad de la sangre, de la cánula que se escoja para entrar al niño, y de la resistencia vascular que tenga en el caso de ser veno arterial, o la resistencia al ingreso de la sangre en el caso de ser veno venoso. También podemos medir la presión acá. Acá va a ser la presión más alta del circuito en este segmento, porque la sangre tiene que pasar, además de lo que ya mencioné anteriormente, tiene que atravesar el oxigenador. Y para atravesar el oxigenador se necesita una buena cantidad de energía. Conociendo la presión positiva y la presión negativa, yo sumando las dos sin respetar el número, por ejemplo, si aquí es 100 y acá esta sería negativa, diría -10, uno pensaría que 90, pero no, se tiene que sumar sin respetar el signo, me da 110. Y 110, ¿por qué no se respeta el signo? Porque tengo que sumarla, tengo que adicionar los dos esfuerzos energéticos, aunque uno vaya en sentido contrario. Lo tengo que adicionar y voy a saber con el 110 que ese es el total de energía que se necesita para desplazar la sangre de este punto venoso a este punto arterial. Aunque la cánula esté en el lado arterial o en el lado venoso, pero ¿cuánta es la energía mecánica que se necesita para desplazar este fluido? También es un valor súper importante porque el shear stress también tiene que ver con esto, pero la presión positiva suele ser constante, mientras que la presión negativa depende de la hipovolemia, depende de una serie de factores. Como puente, puede haber un puente acá, o también acá hay un puente que va a permitir un cierto nivel de recirculación tolerada para este caso, con tal de que la bomba siempre tenga desplazamiento positivo, o sea, que el flujo sea anterógrado, y que los flujos sean los adecuados para el niño, porque el niño tiene una restricción del caudal a diferencia del adulto. De los adultos no se suele usar puente, porque ellos pueden tolerar el flujo completo que yo le ponga sin necesidad de recircular, y ese flujo que elegí para el adulto siempre va a ser, o va a garantizar más de 1500 revoluciones acá, en el caso de esta bomba Rotaflow, para garantizar un flujo o un sentido anterógrado. Hay un hemoconcentrador en este puente, aprovechando uno de los dos puentes que salen graficados acá, primer puente y segundo puente, y ese hemoconcentrador va a permitir una regulación del balance o una regulación del volumen intravascular y extravascular del niño. Además de la remoción de agua, de moléculas, que van a permitir un mejor equilibrio, una mejor recuperación. Sabemos que a través del hemofiltro por absorción o por difusión se van a poder eliminar distintos tipos de moléculas a través del ultrafiltrado, así que es bastante beneficioso. En algunos casos se ponen bombas que regulan y se puede hacer diálisis o ultrafiltración solamente. Las configuraciones del ECMO puede ser ECMO veno arterial o veno venoso, donde en los dos casos el circuito es muy parecido, excepto cómo se va a realizar la canulación del niño. Y acá aparece un nuevo componente que lo pretendo mostrar más adelante en las diapositivas, que es el mezclador de gases, y este mezclador de gases va a suplementar una mezcla con un porcentaje conocido de oxígeno, que va a permitir una equivalencia a la ventilación pulmonar normal en alguien que está respirando por sí mismo por ventilación mecánica. Va a ser una equivalencia. Entonces los flujos que yo dé o el caudal de mezcla tienen que ver con la ventilación pulmonar, por lo tanto con la regulación de la presión parcial de CO2 en sangre, mientras que
una rueda que hay acá un poco más pequeña, voy a regular la concentración de oxígeno en esta mezcla, que puede ir del 21 al 100%, y a través de ella voy a regular la presión parcial de oxígeno en sangre. Con eso podemos tomar el control de dos variables sumamente importantes en los gases en sangre, que es la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, que indirectamente van a regular el pH, acompañado con el bicarbonato. Entonces ya tenemos variables controladas a través del ECMO bastante importante. Primero, la bomba garantiza un caudal de sangre, que en el caso de la configuración veno-arterial, va a dar el soporte vital para que este niño se mantenga con vida en cuanto al gasto cardíaco que necesite, o en el caso del veno venoso va a dar la cantidad de recirculación que necesite para oxigenar su sangre, y por medio de la mezcla de gases que suministremos vamos a poder controlar la presión parcial de CO2 y de oxígeno. También puse algunas imágenes de los circuitos de adultos que son bastante más fáciles para mí de entender, y lo quise incluir igual, donde desde la vena cava superior, perdón, vena cava inferior, nosotros estamos drenando con esta cánula venosa, va a venir a la entrada del cono, que es la presión negativa, a la salida del cono, aunque sea un segmento de sangre venosa, esto igual lleva presión positiva, y recordar que desde la salida del cono hasta la entrada del oxigenador es el segmento que tiene la presión más alta de todo el circuito. Entrará el oxigenador y se producirá el fenómeno de intercambio gaseoso para salir con presión positiva y entrar por la yugular hasta la vena cava superior. Acá se produce la serie de fenómenos que nosotros ya conocemos fisiopatológicamente, que tienen que ver con la recirculación. Eso es cuando un porcentaje alto de la sangre que estoy metiendo en la vena cava superior vuelve a entrar por la vena cava inferior, y por lo tanto solo recircula. Por eso, en el caso de esta configuración, es muy importante tener una saturación venosa conocida para saber si aparece o no este fenómeno. Más adelante vemos acá nuevamente una configuración que tiene drenaje venoso, la bomba, el oxigenador, y devuelve la arteria, o sea, una configuración venoarterial, donde con esta configuración vamos a estar apoyando completamente el gasto cardíaco del enfermo, sin contribuir directamente a la oxigenación, porque recordemos que al entrar por el circuito vascular arterial, la sangre que está ingresando por la aorta descendente, por la aorta abdominal, por la aorta torácica, aorta descendente, va a estar compitiendo con el gasto cardíaco natural del enfermo. Entonces, si yo estoy poniendo, en el caso de adultos, voy a hablar números de adultos, que son a lo mejor muy altos para pediatría, pero si yo estoy poniendo acá, en la aorta, estoy poniendo 4 litros de sangre, y este enfermo está hiperdinámico y tiene 6 litros de sangre, la suma o la competencia que va a haber en este segmento de aorta va a ser la suma de los dos, que son 10 litros. Van a estar compitiendo esos 10 litros a lo largo de la aorta. Y el flujo que logre mejor presión es el que va a llegar más arriba o más abajo, según el origen, si es del corazón o de la bomba. Y ahí es donde se produce también fisiopatológicamente el síndrome de Arlequín, que tiene que ver con que el pulmón no es capaz de oxigenar muy bien, y la sangre que viene desde la aorta, desde la válvula aórtica, y sale por las primeras 3 emergencias del callado aórtico, que es el tronco brachiocefálico, la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda, es una sangre muy pobre en oxígeno, lo que va a hacer que el enfermo o el niño tengan los brazos y la cabeza azul, cianótica, porque una sangre muy empobrecida en oxígeno, mientras que todo el hemicuerpo inferior, el abdomen, se va a encontrar con un color muy rojo porque está irrigándose con una sangre muy arterializada que viene al oxigenador. Ese problema se soluciona bastante, que también este problema se identificó en pediatría, pero se presenta bastante en adultos también, y se soluciona poniendo una Y y introduciendo una cánula en la yugular que va a oxigenar la sangre del territorio venoso. Por lo tanto, lo que vamos a obtener producto del gasto cardíaco natural por la válvula aórtica en la aorta, en la raíz de la aorta y en sus 3 emergencias, va a ser una mezcla entre la sangre que drena desde el pulmón más la sangre que está siendo inyectada, oxigenada por la cánula que entra por la yugular. Mientras que la cánula que está por la femoral, por la arteria femoral,
va a complementar el gasto cardíaco de un corazón empobrecido. Esta configuración, cualquiera de estas dos configuraciones que se están viendo, con componente arterial, tiene que ver cuando la persona necesita un apoyo del gasto cardíaco nativo, o el gasto cardíaco natural. Tiene algún tipo de shock cardiogénico que hace necesaria esta configuración. Entonces acá obviamos el síndrome de Arlequín y damos un apoyo respiratorio y damos un apoyo circulatorio. Por lo tanto, la bomba y el oxigenador van a cumplir un apoyo cardiopulmonar. Nosotros en Chile en particular, nuestro hospital resuelve bastantes casos de antivirus en adultos y usamos bastante esta configuración por eso, porque la falla es una falla multiorgánica, pero un síndrome cardiopulmonar. Además hay falla hepática, además hay falla renal, pero se comporta como un síndrome cardiopulmonar, donde hay una falla respiratoria catastrófica asociado también a un hipodébito cardíaco. Siguiendo un poco, me avisan cómo vamos de tiempo, por favor, para no ni agotarlos ni gastarle el tiempo a los demás. Siguiendo, importante, aparte de las líneas y todo, es hablar de que este es un tipo de oxigenador. Voy a tratar de mostrar distintas marcas. En este caso, para que no piense que esto va dirigido a solo una marca, pasa de que la gran expansión que hubo con el ECMO tuvo que ver mucho con la pandemia anterior, que era H1N1, por lo menos en Chile, y desde ahí que hemos tenido básicamente un proveedor que tiene mucha presencia en el mercado, por lo menos acá en Chile, así es que traté de mostrar la mayoría de los oxigenadores para que no se note, aunque después cuando vean las fotos, que aunque son de otros hospitales, tienen las mismas máquinas, pero es por eso. Este oxigenador de Livanova, un oxigenador de ECMO, las cánulas arteriales, cánulas venosas, la cánula arterial, perdón, que devuelva, la cánula arterial es más corta que la cánula venosa porque generalmente usamos esta configuración en los adultos, y los sistemas para bombeo, aquí hay dos tipos conos que son de segunda generación, que están actualmente en uso, el Macket Rotaflow y el Sorin Revolution, que son conos que tienen un pivote central y a través de ese pivote, por inducción magnética, esto gira dentro, es como un trompo de esto de niño, se hace girar con la mano, que tiene que tener un eje y gira sobre ese eje, y la transmisión mecánica del movimiento es a través de inducción magnética. Y este que es de tercera generación, que es el Centrimag, es un Levitronic, es un cono que tiene la particularidad de no necesitar este eje central que va apoyado en el material, sino que hay dos sistemas magnéticos, un sistema magnético que va a transmitir el movimiento rotacional de la máquina, y otro sistema magnético que lo va a mantener levitando dentro del cono. Entonces por eso se llama Levitronic, porque es una tecnología un poco superior que permite larga data. Nosotros contamos en mi hospital con el sistema Rotaflow y con el sistema Centrimag. Con el sistema Rotaflow usamos un mes, algo así dura, tampoco planificamos que dure más que eso, y con el sistema Centrimag hemos tenido enfermos hasta 9 meses conectados con la misma bomba centrífuga. En dólares, el costo también es muy distinto. Este cono en dólares bordea los $300, puede ser algo así, y este cono vale $10.000. Entonces, la diferencia en precios también es muy alta. Pero la verdad es que se nota mucho la diferencia, el que esto pueda durar 9 meses hace que podamos tener asistencia circulatoria de larga data, con gente que está esperando trasplante cardíaco sin tener que cambiar el circuito. Eso es una gran ayuda para preservar la sangre y evitar transfusiones y evitar sensibilidad previo al trasplante. Así que creo que los $10.000 están muy bien pagados. Y aquí ya vamos a la parte como más dura, donde se observa la canulación del niño, y las líneas, que en este caso son de un cuarto. Este set está marcado con los autoadhesivos que señalan qué es arterial y qué es venoso, o qué es lo que trae, qué es lo que drena y qué es lo que devuelve. Lo rojo devuelve, lo azul trae, y acá entra el cono, ahí está el cono, y acá en la esquina derecha está el oxigenador para luego volver. Siempre la medida de seguridad es que esté el cono acá, y cerca, con la posibilidad de ser cambiado rápidamente, esté la manivela, que va a permitir solucionar los problemas que se produzcan por falla de la bomba, falla eléctrica, etcétera, que nuestra red eléctrica en Sudamérica no se caracterizan por ser lo mejor.
y nos puede pasar la red hospitalaria. Mi hospital es del año 1954, entonces yo creo que ahí hay un montón de cables y redes eléctricas unas puestas sobre otras que a veces hemos tenido algún problema con ello. Esta unidad de acá abajo es la unidad térmica que permite el intercambio de temperatura, la consola, donde en este lugar se va a mostrar el flujo, que el flujo, recordemos que a la salida del cono hay un sensor que por Doppler va a determinar el flujo real, no es calculado, es un flujo real, y en este lado de acá va a mostrar las revoluciones con la cual el imán está haciendo girar al cono, la inducción magnética que hablábamos anteriormente. Entonces las revoluciones siempre van a ser fijas porque es un valor programado, y el flujo va a ser un valor variable porque es un valor medido, y en las bombas centrífugas, como hablamos al inicio de la exposición, el flujo tiene que ver con la precarga y la postcarga. Otra configuración, esto es una unidad, aquí vemos que está el niño bien abrigado, el ventilador, Puritan Bennett 840, las máquinas de ECMO, la misma consola que mostré anteriormente, la bomba de infusión que está administrando una dosis de heparina para que el circuito no se trombose, la unidad motriz, el oxigenador, la manivela, la unidad térmica, y acá vemos que la presión negativa en este caso en particular es de 66 milímetros de mercurio, si es que alcanzo a ver bien. El mezclador de gases, en esta zona está lo que vamos a programar de fracción inspirada de oxígeno, en esta otra zona va a estar el caudal de gases de esa fracción programada, que a través de esa línea verde y pasando por un filtro de partículas va a entrar al oxigenador y va a cumplir su función. Claramente, no sé si alcanzan a ver, se nota que tienen los autoadhesivos azul y rojo, pero se nota claramente que hay una sangre mucho más oscura que la otra, que la sangre arterializada se aprecia como está. Y en esta configuración en particular no está puesto el hemofiltro solo, sino que está conectado a través de esta bomba, esta máquina, que es la PrismaFlex, que permite hacer hemodiálisis, hemofiltración, hemofiltración, ultrafiltración, y apéresis celulares también si hace falta. Son 3 fotitos más o menos, a ver si sale algún detalle distinto que quería compartir de la configuración típica de la unidad pediátrica de ECMO. Eso no es mi hospital, es otro lugar. Y este sí es mi hospital. Se nota que las baldosas ya son del año 54, como les contaba. Y aquí estamos con un caso, ¿cierto?, donde está la misma configuración, si se fijan, a pesar de que son distintos lugares, las 3 fotos que he mostrado, las 3 escenas son de distintos lugares, la configuración es bastante similar, un reloj que permite medir a lo menos la presión negativa, que es la más importante, la que más cambiaba, debido a la hipovolemia, debido a la posición de las cánulas, etc. La unidad motriz cerca de la manivela, el oxigenador, el hemofiltro, que también lo grafiqué en algún lugar, con esta pinza medio restrinjo la cantidad de flujo que pasa a través del hemofiltro, la unidad de térmica que va a permitir que no se pierda calor, esta unidad hace pasar agua caliente por el oxigenador y con ella lo que yo voy a conseguir es compensar las pérdidas térmicas de un circuito que está expuesto al ambiente. O calentar un enfermo que esté enfermo, o sea, que esté frío, perdón. Pero en ningún caso yo lo voy a poder enfriar porque esta máquina no enfría. Sí puedo dejar que el circuito ceda calor al ambiente sin calentar y que solo el enfermo se vaya enfriando, pero no tengo la posibilidad de enfriar. A diferencia de la máquina de circulación extracorpórea, que sí tenemos una máquina que activamente enfría o calienta según lo que yo quiera. Este reloj de arriba, que es el Biotrend, va a permitir por medio de esta fibra óptica negra que va ahí, llegar a la línea venosa que es de 3/8 pulgadas y medir, como les contaba, la saturación venosa, en este caso particular es de 82, que es una saturación venosa bastante alta, porque este enfermo está con 7 litros, me parece, de flujo de sangre, por lo tanto hay un grado eventualmente de recirculación. Y el hematocrito 29, que está perfecto según las guías, nosotros en adultos debiéramos tener 30% de hematocrito. Aquí está el ultrafiltrado, que es bastante, con un sistema manual, ahí hay una bolsa y yo voy sacando el agua que quiero.
entonces eventualmente, si es que la volemia del enfermo me lo permite, yo podría subir un poquito más ese hematocrit si quisiera. Y acá está el mezclador de gases con la zona que se programa la fracción inspirada y con el volumen de gases frescos que quiero pasar, que la esfera negra, no sé si la ven ahí, está en esa zona, que debieran ser más o menos 4 a 6 litros por minuto de mezcla de gases. También el enfermo encamado con su respirador mecánico Puritan Bennett 840. Esto ya es más actual, se lo quería compartir como parte de algo anecdótico. La pandemia del coronavirus, nuestro primer enfermo del Instituto Nacional del Tórax, adulto de 120 kilos en prono, después de acá en el día 21-22 de ECMO, y afortunadamente este enfermo ya está fuera de ECMO, traqueotomizado, pero ya lo logramos sacar. Fue muy, muy difícil, un pulmón muy hepatizado, requirió mucho trabajo. Nuevamente vemos que la configuración de la pieza, pero acá estoy a través de un vidrio porque para poder estar ahí hay que estar con todas las medidas de precaución que corresponden. Mostrarle un poco estas fotos del oxigenador para que vamos integrando conocimiento y poder entender un poco mejor cómo funciona la tecnología de este oxigenador en particular, que es el oxigenador Maquet, el que estuvimos mostrando en las fotografías, tanto en la versión adulto como en la versión pediátrica. Es un oxigenador que tiene bastante ingeniería. Yo, como les digo, no me he casado con ninguna marca ni nada, no tengo intereses creados con nadie de la industria acá en Chile, ni en ningún otro lado. Pero de la parte, del punto de vista de ingeniería, es un producto bastante bien desarrollado. La forma que tiene de cuadro con esta disposición tipo rombo, optimiza la difusión de gases, el traspaso del flujo, etcétera, de una manera bastante amigable para la circulación y para la prevención de errores. Así que la verdad es que nos resulta bastante cómodo. Además, por su manufactura, también permite un uso de más de 30 días sin tener que cambiar la membrana, cosa que a pesar de que hemos probado otras marcas, no lo hemos podido replicar el uso tan prolongado. En este caso vamos a ver acá esta gráfica cómo ingresan los gases frescos al oxigenador y lo atraviesan en este sentido para finalmente salir por abajo. Esta zona de acá recibe condensados de agua producto de la humedad ambiental y es normal que salgan algún tipo de gotitas cuando uno manipula o mueve un poco el oxigenador. Por otra parte, desde abajo, los dos Hansen que hay en la parte inferior van a permitir que haya una circulación de agua. El agua y los gases van por dentro de la fibra hueca de polimetilpenteno del oxigenador. Por la parte exterior de la fibra hueca es donde va a pasar la sangre finalmente para oxigenarse o intercambiar la temperatura. Y acá vemos cómo el agua va a entrar y va a salir por este otro lugar en un sentido diferente al que lo hacían los gases, en el sentido contrario. Por eso me gusta esta forma como que tiene de cuadro, porque permite que por un lado, en una dirección se produzca el intercambio de temperatura, en otra dirección se produzca el intercambio gaseoso. Y si vemos las dos cosas aconteciendo en el mismo momento, se vería un poco así, pasando agua, pasando gases, insisto nuevamente, con el trazado color verde se va a producir el intercambio gaseoso, la remoción de CO2 y el aporte de oxígeno a la sangre, y con el achurado color azul se va a producir la compensación de pérdidas térmicas al ambiente que tiene la exposición sanguínea y la gran cantidad de metros cuadrados que significa esta membrana. Y acá es un diagrama de lo que sería una microfotografía electrónica, o no electrónica, sino una fotografía microscópica, si es que se pudiera medir o mirar por dentro cómo va atravesando el eritrocito, que ahí se ven dos eritrocitos felices transcurriendo alrededor de los capilares de este oxigenador, y en los verdes, ¿cierto?, la parte gaseosa, y en los azul la parte de temperatura. Esto sí ya sería microscópico. Arriba, en la parte superior, se ve el eritrocito, y lo gris o lo blanco sería la membrana y sus poros que permiten la difusión de gases. Y los gases estarían representados por los círculos azules. No olvidar, aparte la bomba, la unidad motriz, que ya lo mencionamos,
No olvidar entonces, en la esquina izquierda, o la parte izquierda de la pantalla, está el dial de este mezclador de gases, que es un mezclador mecánico, que por los 50 psi que suministra la red de oxígeno y la red de aire comprimido del hospital, es capaz de hacer la mezcla con este dial desde el 21 al 100%, y una vez